Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Después de una pelea, mi marido me dejó tirada en una parada en las afueras, sin cartera. Ya estaba dispuesta a caminar 30 kilómetros a pie, cuando de pronto una anciana ciega que dormía en el banco dijo: «Finge que eres mi nieta. Mi chofer personal llegará en cualquier momento y tu marido lamentará haberte dejado junto a la mujer más rica de esta ciudad». Hola, escriban en los comentarios de dónde son. No olviden suscribirse y dejar un like. Que disfruten la escucha. Pero a todo esto le precedió una discusión, la última, la que prendió la mecha. Todo empezó, como siempre, por el dinero. Más bien, por su ausencia. Alejandro volvió a hablar de su obra del siglo, la casa de campo que debía convertirse no simplemente en una casa, sino en un palacio capaz de impresionar a sus jefes y a la gente necesaria en el ayuntamiento. Esa casa ya se había tragado todos sus ahorros. Luego vinieron los créditos y ahora, como resultó, habían aparecido nuevas deudas urgentes. «Natalia, necesito otros $30,000», soltó él esa mañana sin siquiera levantar la vista de su plato de tortilla. Hablaba de esa suma como si pidiera que le pasaran la sal. Natalia se quedó inmóvil con la taza de café en la mano. «Alejandro, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? Ya le debemos al banco casi $100,000. Mi salario de administradora en la fábrica apenas alcanza para pagar los intereses y comprar comida». Por fin la miró. Su mirada era fría, como si ella no fuera su esposa sino un estorbo molesto. «No te estoy preguntando de dónde los vamos a sacar. Te estoy informando. Ya arreglé todo con unas personas. El dinero tiene que estar para esta tarde, ¿de acuerdo?». La voz de Natalia sonó metálica. «¿Ya te arreglaste sin consultarme? ¿Otra vez? Alejandro, esa casa de campo nos va a arruinar. Es un pozo sin fondo. Esa casa es nuestro futuro», golpeó la mesa con la palma, haciendo sonar los platos. «Tú no lo entiendes porque piensas en pequeñeces, igual que las contables de la fábrica. Yo estoy construyendo una carrera. Tengo que ser visto, tengo que ser respetado. Cuando el vicegobernador venga de visita, debe ver nivel, no tu huertecito de tomates». «Mi huertecito de tomates, por lo menos, nos da de comer», respondió ella en voz baja. Eso fue demasiado. Alejandro se levantó de un salto, el rostro deformado por la ira. «Estoy harto de tus quejas, harto de tu pequeñez. Me estás hundiendo. Resolveré este asunto yo mismo. Prepárate, nos vamos». «¿A dónde?», preguntó Natalia, desorientada. «A la oficina de un tipo. Hay que firmar unos papeles. Te lo explico en el camino. No te lleves nada», la recorrió con la mirada. «Deja el bolso. Y el teléfono también. La conversación es confidencial». Su tono no admitía objeciones. Natalia estaba acostumbrada a obedecer. En años de matrimonio él había quebrado sistemáticamente su voluntad, convenciéndola de que no entendía nada de asuntos serios, de que su lugar era la casa y el suyo el camino hacia la cima del poder. Ella sintió en silencio, se puso un abrigo ligero y lo siguió hacia el coche. Viajaron en silencio. La ciudad quedó atrás, reemplazada por los paisajes grises de las afueras. Natalia intentó varias veces preguntar a dónde iban y qué papeles eran, pero Alejandro solo la apartaba con un gesto. Su perfil estaba tenso como una cuerda. Media hora después giró bruscamente hacia un camino estrecho que llevaba a una zona de casas de campo. El coche avanzó 500 metros más y se detuvo junto a una parada de autobús torcida. No había nadie alrededor, solo un campo y un bosquecillo a lo lejos. «Baja», ordenó. «¿Por qué?», no entendió Natalia. «¿Ya llegamos?». «Baja, te digo». Ella obedeció, abrió la puerta y pisó la cuneta. El viento agitó su pelo. Se volvió esperando que él también bajara, pero Alejandro ni siquiera apagó el motor, la miraba a través del parabrisas. «Alejandro, ¿qué pasa? ¿Dónde está ese hombre?». Él sonrió con una mueca cruel, desconocida. «No hay ningún hombre, Natalia. Lo único que hay eres tú y tu problema con el dinero. ¿No querías darlo? Pues resuelve tus problemas sola». Empezó a entender, lento y aterrador. «¿Qué quieres decir?». «Que me voy de ti, de tus deudas, de tus lamentos. Empiezo una nueva vida. Y tú puedes empezar la tuya, desde aquí mismo». Pisó el acelerador. El coche salió disparado, levantando polvo. Natalia quedó paralizada, siguiéndolo con la mirada. No podía creerlo. No era posible. Debía ser una broma cruel. Él daría la vuelta, regresaría riéndose.
pero el coche no regresó. Se hizo un punto y desapareció tras la curva. El silencio que quedó después era ensordecedor. Natalia estaba sola en medio de la carretera. Tocó automáticamente los bolsillos de su abrigo. Vacíos. Sin cartera, sin teléfono. Él se había llevado todo. Un pensamiento angustioso le atravesó la mente. 30 kilómetros hasta la ciudad, a pie. ¿Cuánto tardaría? ¿6 horas? ¿7? Llegaría ya de noche. La desesperación le oprimió la garganta como hielo. Se sentó en el banco tambaleante bajo el tejadillo oxidado. Las lágrimas empezaron a correr. ¿Cómo pudo? ¿Por qué? 15 años de matrimonio y la había tirado en medio de la carretera como si fuera un objeto inútil. No notó de inmediato que no estaba sola. En el rincón más oscuro, encogida, había una anciana. Llevaba un abrigo viejo pero de buena calidad y sus ojos estaban cubiertos con unas gafas oscuras grandes, de las que usan los ciegos. Tenía la cabeza baja, parecía dormida. Natalia dio un respingo al verla. Estuvo así unos 20 minutos, intentando calmar el temblor y pensar qué hacer. Algunos coches pasaron sin prestar atención. Natalia levantó la mano, pero los conductores solo aceleraban. Nadie quería detenerse por una mujer sola en una carretera desierta. El sol empezaba a ponerse, hacía frío. De pronto, la anciana se movió. Levantó la cabeza y, sin girarse hacia Natalia, dijo con voz seca y crujiente: «Deja de llorar. Las lágrimas no ayudan». Natalia se sobresaltó y la miró fijamente. «¿El marido te dejó?», preguntó la anciana con la misma indiferencia. Natalia solo sollozó. «Ya veo», asintió ella. «Todos son iguales. Primero apoyo y protección, luego una puñalada por la espalda». Guardó silencio, golpeando el suelo con la punta de un bastón fino que Natalia no había visto. «¿Quieres que se arrepienta? ¿Hoy mismo?». Natalia la miró con incredulidad. ¿Qué podía ofrecer una anciana ciega y pobre? ¿Cómo? La anciana volvió lentamente la cabeza hacia ella. Los cristales de sus gafas eran absolutamente negros. «Enseguida vendrá por mí mi chofer. Hazte pasar por mi nieta. Te subirás al coche y nos iremos. Y tu marido lamentará haber dejado a su esposa al lado de la mujer más rica de esta ciudad». A Natalia se le cortó la respiración. Sonaba a delirio. ¿Qué mujer rica? ¿Qué nieta? La anciana pareció leerle los pensamientos. «Tienes dos opciones. Puedes quedarte aquí a esperar la noche, o puedes subirte a un coche calentito y cambiar tu vida. Tú decides». En ese mismo instante, detrás de la curva apareció un coche negro y alargado. Avanzaba despacio, sin hacer ruido, como un depredador. Se detuvo suavemente justo frente a la parada. Natalia vio la marca y no creyó a sus ojos. Autos así solo los había visto en películas sobre magnates. Del coche salió un hombre con un traje impecable y guantes. Rodeó el vehículo y abrió la puerta trasera. «Irena, podemos irnos», dijo con profundo respeto. La anciana se levantó despacio, apoyándose en su bastón. «Víctor, espera. Mi nieta vendrá hoy con nosotros». El chofer no mostró ni un ápice de sorpresa, simplemente asintió y miró a Natalia. Su mirada era completamente neutra. Estaba esperando. Natalia no tuvo tiempo para pensar. El miedo a lo desconocido era grande, pero el miedo a quedarse allí, sola, en la oscuridad, era aún mayor. Se levantó y, como en un sueño, se acercó al coche. El conductor le sujetó la puerta. Se deslizó en el asiento de cuero suave. El interior olía a cuero caro y a algo más, indefinible, tranquilo y autoritario. La anciana se sentó a su lado. La puerta se cerró sin ruido, aislándola del viento, del polvo y de su vida anterior. El coche arrancó tan suavemente que Natalia casi no lo sintió. Viajaron en silencio. Afuera pasaban campos y arboledas. Natalia no sabía a dónde la llevaban. Esperaba ver una mansión lujosa en el centro de la ciudad. Pero el coche tomó otro camino, luego otro más, y al final llegaron ante un muro altísimo y ciego, sin una sola ventana. Las puertas se abrieron sin ruido, y entraron en la propiedad. Aquello no era una simple casa de campo, era una fortaleza. Una enorme construcción de ladrillo oscuro, cámaras de seguridad en cada esquina, un césped perfecto y ni una flor. Nada de calidez. Solo seguridad y funcionalidad. El conductor les abrió las puertas. «Irena, ¿instrucciones? Puedes retirarte, Víctor. Te llamaré si te necesito». Entraron en la casa. Por dentro era tan austera y fría como por fuera. Un vestíbulo enorme, muebles caros pero severos. Ni una sola foto en las paredes.
Pasa, dijo la anciana, señalando con el bastón hacia la sala. Natalia entró y se sentó en el borde de un sofá rígido. La anciana permaneció de pie en medio de la habitación. Estuvo inmóvil unos segundos y luego hizo algo que Natalia jamás habría imaginado. Se quitó las gafas oscuras y la miró. Sus ojos no estaban ciegos. Eran increíblemente vivos, agudos y penetrantes. Ojos fríos, inteligentes y que todo lo veían. Me llamo Irena Alonso, dijo con una voz completamente distinta, firme y autoritaria. Y tú eres Natalia Álvarez. Tienes 38 años, trabajas como administradora en una fábrica metalúrgica. Tu marido se llama Alejandro Álvarez, tiene 42, es un burócrata menor en el ayuntamiento y aspira a más. ¿Es correcto? Natalia se quedó petrificada. No pudo decir palabra, solo asintió. Bien, Irena fue hasta el bar, sirvió un vaso de agua y se lo ofreció. Bebe, necesitarás fuerzas. Con manos temblorosas, Natalia tomó el vaso. ¿Cómo sabe todo eso? ¿Y por qué fingía? Irena sonrió con sorna. En esta ciudad sé todo sobre todos los que valen algo, o que creen que valen algo. Y fingía porque es útil. La gente no teme a los ciegos y dice cosas delante de ellos que jamás diría ante alguien que ve. Suelo sentarme allí, observo, escucho. Hoy tuve suerte. Vi un espectáculo interesante. Se sentó frente a ella. Tu marido es un parásito, pequeño, vanidoso y estúpido. Se ha endeudado hasta el cuello para construir una casa ostentosa y presumir ante la gente adecuada. Y ahora quiere deshacerse de ti y de tu piso para pagar. ¿Tengo razón? Natalia volvió a asentir. El piso de sus padres. Lo único que realmente era suyo. Te ayudaré, dijo Irena con firmeza. Te daré todo lo que necesites, ropa, teléfono, los mejores abogados. Recuperaremos tu piso y tu buen nombre, pero no será gratis. ¿Qué quiere a cambio? Susurró Natalia. Me deberás un favor. Llámalo deuda o servicio, como quieras. Cuando llegue el momento, te pediré algo a cambio. Mientras tanto harás lo que yo diga. ¿De acuerdo? Natalia miró esos ojos duros, inmóviles. Entendía que estaba haciendo un pacto con el diablo, pero el diablo le ofrecía salvación, mientras que el hombre que le juró amor la dejó morir en la carretera. De acuerdo, dijo. Irena asintió, claramente satisfecha, como si nunca hubiera dudado de la respuesta. En ese momento, algo hizo clic en la mente de Natalia, un recuerdo que hasta entonces su cerebro había bloqueado por el miedo y la humillación. La imagen de los últimos segundos en aquella parada. Recordó cómo el coche de su marido arrancó, cómo lo siguió con la mirada, y cómo, ya dentro del coche negro de Irena, volvió a mirar atrás, hacia el lugar donde la habían abandonado. Y lo vio. El coche de Alejandro no se había ido. Estaba detenido unos 100 metros más adelante, oculto tras la curva. No solo se fue, se detuvo. Estaba mirando. Observaba, asegurándose de que ella quedara sola, sin ayuda, completamente desesperada. No quería simplemente abandonarla. Quería disfrutar de su humillación hasta la última gota. Y solo cuando llegó otro coche y se la llevó, él se marchó. Un frío aterrador, mucho peor que la desesperación, atravesó a Natalia. Aquello no había sido una pelea. No había sido un impulso. Había sido una puesta en escena planificada, calculada y cruel, en la que a ella le tocaba el papel de víctima y a él el de espectador. Comprenderlo la quemó por dentro, expulsando lágrimas y confusión. En su lugar llegó el frío, un frío que zumbaba en los oídos, la ira. El vaso tembló en su mano y algunas gotas cayeron sobre la tapicería cara. Ni lo notó. Todo su ser se concentró en un único pensamiento, él no solo la abandonó, disfrutó de verlo. Irena observó el cambio en su estado con un claro gesto de aprobación. Así está mejor, dijo, y en su voz sonó algo parecido a la satisfacción. El odio es un combustible mucho más eficaz que la autocompasión. Con él se puede llegar lejos. Pulsó un botón en un pequeño control remoto sobre la mesa. Un minuto después, una mujer con un vestido gris severo, parecida a un ama de llaves de película antigua, entró sin hacer ruido. Adelaida, acompaña a Natalia a la habitación de invitados. Que se duche. Prepárele ropa interior, todo lo necesario. Talla 46, imagino. Y tráiganos la cena aquí, al salón. Algo sencillo. Adelaida asintió sin mirar a Natalia y dijo: sígame, por favor. Natalia se levantó sin decir palabra y la siguió.
La habitación de invitados era tan grande y tan impersonal como el resto de la casa. En el baño, en estantes blancos, había frascos nuevos y sin abrir de champú, gel de ducha y una nueva cepillo de dientes. Sobre la cama había ropa cuidadosamente doblada, pantalones oscuros, un suéter de cachemira beige, ropa interior. Todo caro, de calidad y completamente falto de individualidad, como un uniforme. Después de ducharse y cambiarse, se sintió un poco mejor. El agua caliente se llevó parte del shock, y la ropa limpia le dio una frágil sensación de control. Cuando volvió al salón, la cena ya estaba servida, pollo asado, ensalada, pan. Y había 2 personas más. Uno era el conductor, Víctor, que estaba de pie junto a la pared, con las manos a la espalda, inmóvil como una estatua. El otro era un hombre de unos 50 años, traje impecable, gafas de montura fina, sentado en un sillón. Tenía la expresión de alguien que nunca ha sonreído en su vida. Natalia, siéntese. Cene, dijo Irena. Este es Mateo, mi abogado. Él se encargará de sus asuntos. Natalia se sentó y se obligó a tomar el tenedor. No podía tragar bocado, pero entendía que necesitaba fuerzas. Mateo, continuó Irena, dirigiéndose al abogado, ponga a Natalia al tanto, brevemente. El abogado se acomodó las gafas y miró a Natalia con ojos secos, indiferentes. Natalia, a partir de la información preliminar, su esposo ha cometido un acto que puede calificarse como abandono en situación de peligro. Sin embargo, será prácticamente imposible probar la intención maliciosa. Él declarará que discutieron, que usted bajó del coche por voluntad propia y que él se marchó en un estado de ofuscación. No hay testigos. Así que olvídese de eso. No fue más que una introducción. Sus palabras eran claras y frías, como golpes de bisturí. Lo principal ahora es su patrimonio. En concreto, el piso que heredó de sus padres. Es su propiedad personal, no sujeta a reparto en caso de divorcio. Él no tiene ningún derecho sobre ese piso. Pero el hecho de que haya llegado al extremo de lo que hizo hoy indica que está dispuesto a actuar por vías poco convencionales. ¿Qué debo hacer?, preguntó Natalia en voz baja. Irene intervino de nuevo. Tomó de la mesa un teléfono nuevo, aún en la caja. Toma, este es tu nuevo móvil. El número está limpio, no está registrado en ningún sitio. Te comunicarás solo a través de él. Puedes considerar tu número antiguo como perdido. En este hay 2 contactos, Mateo y yo. No necesitas a nadie más. Y ahora, hizo una pausa, vuelve a casa. Natalia la miró sorprendida. ¿Para qué? Para ver qué ha hecho realmente, respondió Irena. ¿Crees que simplemente te tiró en la carretera? Eso fue solo el principio. Debes verlo todo con tus propios ojos. Sentirlo. Entender con quién estás tratando. Víctor te llevará. Una sensación de fuerza, mezclada con miedo, volvió a llenar a Natalia. Con ese respaldo se sentía casi invulnerable. Tenía al mejor abogado, tenía una protectora a la que, evidentemente, temía toda la ciudad. Alejandro no era más que un burócrata de poca monta. ¿Qué podría hacer él? Víctor conducía tan suavemente y en silencio como la primera vez. Entraron en la ciudad, que se sumía ya en el crepúsculo. Calles conocidas, edificios, tiendas, y por fin su patio. El corazón le latía con fuerza. La esperaré aquí, dijo Víctor sin expresión cuando ella bajó del coche. Ella asintió y se dirigió a su portal. Le temblaban un poco las manos. Imaginaba cómo abriría la puerta con su llave y lo encontraría sentado en el salón, convencido de que ella vagaba por alguna carretera oscura. Imaginaba su cara cuando la viera en el umbral, fuerte, serena, preparada para la guerra. Subió al 3er piso. Allí estaba, la puerta tapizada de Sky, tan familiar. Sacó del bolsillo del abrigo, con el que había salido por la mañana, su llavero. Introdujo la llave en la cerradura. Y la llave no giró. Se quedó inmóvil. Lo intentó de nuevo. La llave entraba solo hasta la mitad y chocaba con algo. La sacó, la miró, como si la culpa fuera de la llave. La volvió a meter. El resultado fue el mismo. El pánico, que había logrado mantener bajo control, empezó a subir desde el fondo del alma. Probó con la segunda llave, la del cerrojo de abajo. Lo mismo. Las cerraduras eran nuevas. Él había cambiado las cerraduras. Se apartó de la puerta como si la hubieran golpeado. No podía ser. Era su piso. El piso donde había crecido, donde olía a tartas de su madre y a libros de su padre. Él no podía. No tenía derecho.
Golpeó la puerta varias veces con el puño. Alejandro, abre. Sé que estás ahí. Abre ahora mismo. En respuesta, silencio. Ni un ruido, ni un susurro. Solo una vecina curiosa asomó desde el rellano superior y, al verla, se escondió de nuevo tras su puerta. Sus manos fueron solas hacia el nuevo móvil. Encontró el número de Mateo. El abogado contestó al instante, como si lo estuviera esperando. Sí, Mateo, soy Natalia. Él ha cambiado las cerraduras. No puedo entrar en mi propio piso. Lo esperaba, respondió con calma. Llame a la policía. Diga que personas desconocidas han cambiado las cerraduras de su piso y que no puede entrar en casa. Ni una palabra sobre su marido. Solo desconocidos. Espérelos. Yo voy para allá. Llamar a la policía. Le parecía algo absurdo. Llamar a la policía para poder entrar en su casa. Marcó el número de emergencias y, con voz temblorosa, explicó la situación al operador. Le prometieron que enviarían una patrulla. La espera fue tormentosa. Sentada en los escalones, encogida, miraba su puerta, que de pronto se había vuelto ajena y hostil. 20 minutos después, aparecieron en el rellano 2 policías, un sargento joven, de rostro cansado, y su compañero, mayor. ¿Nos llamaron?, preguntó el sargento con desgana. ¿Qué sucede aquí? Natalia se levantó e intentó explicar. Es mi piso. He venido a casa y mis llaves no abren. Han cambiado las cerraduras. ¿Tiene la documentación del piso? ¿Pasaporte?, preguntó el mayor. Todo está dentro, respondió Natalia, desamparada. Salí por la mañana sin bolso. El sargento chasqueó la lengua con escepticismo. Ya veo. Bueno, no tenemos derecho a forzar la puerta. ¿No será que lo vendió? ¿O que viven aquí familiares suyos? En ese momento, la puerta del portal se cerró de golpe abajo y por la escalera se oyeron pasos rápidos. En el rellano apareció Alejandro, pero no estaba solo. A su lado, del brazo, venía una mujer joven y guapa con un elegante traje de oficina, Adriana Torres, la hija del fiscal de la ciudad. Natalia la conocía de los eventos oficiales a los que a veces iba con su marido. Alejandro parecía tranquilo y seguro. Incluso fingió preocupación en el rostro. Natalia, aquí estás. Te he estado buscando por todas partes. ¿Por qué no contestas al teléfono? Se dirigía a ella, pero miraba a los policías. Señores agentes, ¿ha pasado algo? Es mi esposa. Está pasando por un momento difícil, un poco inestable. Adriana se quedó en silencio a su lado, midiendo a Natalia con una mirada llena de desprecio. Y entonces Natalia lo vio. En el cuello de Adriana, una fina cadena de oro con una pequeña perla de forma irregular. Era el collar de su madre, la única joya valiosa que guardaba en una cajita en el dormitorio. Adriana, al notar su mirada, tocó la perla con los dedos, como por casualidad. Una ligera sonrisa triunfante se dibujó en la comisura de sus labios. Su esposa afirma que no puede entrar en el piso, dijo el sargento, y su tono ya había cambiado. Miraba a un hombre respetable, seguro de sí mismo, no a una mujer despeinada y sin documentos. Ah, eso, Alejandro suspiró con aparente compasión. Sí, me vi obligado a cambiar las cerraduras. Por su seguridad. Y por la nuestra. Estamos en proceso de divorcio. En las últimas semanas Natalia ha tenido episodios de agresividad. Sacó de una carpeta varios documentos y se los entregó a los policías. Esta es una copia de la demanda de divorcio. Y esto es una orden de alejamiento. Se le prohíbe acercarse a mí y a este piso. El médico lo recomendó encarecidamente. Natalia lo miraba y todo se le oscurecía. Divorcio. Prohibición. Médico. ¡Qué mentira monstruosa y calculada! Eso es mentira, gritó. Está mintiendo en todo. Este piso es mío. Cálmese, ciudadana, dijo severo el sargento, revisando los documentos. Todo está en regla, con sello y firma. En ese momento, Mateo llegó al rellano. Asintió en silencio a Natalia y se dirigió a los policías. Soy el abogado de Natalia. ¿Qué está pasando aquí? Alejandro lo miró con curiosidad. ¿Y usted quién es? Mi clienta no puede acceder a su propiedad. Según la documentación, el piso es de su titularidad por herencia. Lo era, corrigió con calma Alejandro. Sus ojos brillaron. Había estado esperando este momento. Lo estaba saboreando. El policía mayor, tras leer el último documento, levantó la cabeza y miró a Natalia con una lástima mal disimulada. Ciudadana, me temo que ya no tiene usted derecho sobre este piso.
Según este documento, usted ya no es la propietaria. Mateo frunció el ceño. ¿Qué documento es ese? Déjemelo ver. Con la misma sonrisa burlona, Alejandro le entregó otra hoja. El abogado la leyó rápidamente y, por primera vez, su rostro se volvió impenetrable. Sin decir nada, le pasó el papel a Natalia. Era un contrato de compraventa, fechado 2 semanas antes. En él constaba que ella, Natalia Álvarez, vendía su piso de 3 habitaciones en el centro de la ciudad a su esposo, Alejandro Álvarez, por la suma simbólica de $10,000. Y al final, bajo el texto, estaba su firma, clara, pulcra, idéntica a la suya hasta el último trazo, perfecta y absolutamente, al 100%, falsa. Natalia miraba aquel papel, y solo una idea le cruzaba la mente: eso no podía ser. Simplemente no podía ser. Nunca habría vendido su piso. Nunca. Por ningún dinero. Esa es una falsificación, susurró, sin apartar la mirada de la firma falsa. Mateo tomó de nuevo el contrato y lo examinó con atención. Sí, es evidente, dijo sin levantar la cabeza. La firma está hecha con cierta habilidad, pero hay indicios claros de que no es la original. Alejandro sonrió con desprecio. No me haga reír, abogado. Tengo todos los documentos en regla, notarialmente certificados. Si su clienta se ha arrepentido, es su problema. Este contrato no tiene validez jurídica, declaró Mateo con firmeza. Presentaremos una denuncia ante la policía por falsificación de documentos y fraude, y estoy seguro de que la pericia confirmará que tenemos razón. Preséntenla, se encogió de hombros Alejandro. Están en su derecho. Solo que me temo que para entonces su clienta ya no tendrá dónde vivir. Ni de qué. Por cierto, señores agentes, volvió a dirigirse al sargento, me gustaría añadir un punto más a mi denuncia. Sospecho que mi esposa ha robado de nuestro piso una gran suma de dinero y se esconde de mí. Natalia dio un respingo. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué dinero? No te hagas la tonta, Natalia, canturreó Alejandro. Sabes perfectamente de qué hablo. Te llevaste todos mis ahorros, hasta el último centavo, y ahora intentas huir. Es mentira, gritó Natalia. Yo no me llevé nada. Los policías se miraron entre sí. La situación se volvía cada vez más enrevesada. Pelea familiar, divorcio, piso, dinero. Claramente no querían involucrarse demasiado. Bien, ciudadanos, dijo el sargento, tenemos que levantar un acta. Vamos a la comisaría. Allí aclararemos todo. Iré con ustedes, dijo Mateo. Alejandro asintió a Adriana. Ella sacó las llaves del bolso y abrió la puerta del piso. Disculpen, señores agentes, pero tengo que irme. Tengo una reunión importante. Alejandro, llámame. Lanzó a Natalia una mirada llena de desprecio y entró en el piso, dejando la puerta abierta. Alejandro la siguió con la mirada y luego se volvió hacia Natalia con una sonrisa triunfante. Bueno, Natalia, ¿y ahora qué? Te has quedado sin piso, sin dinero y encima vas a acabar como ladrona. ¿Quién te va a creer? Yo lo tengo todo atado. Tú no eres nadie. Natalia lo miraba y no veía en él nada más que odio. Se había convertido en un monstruo rencoroso, vengativo y absolutamente sin escrúpulos. Y de pronto entendió que había perdido. Él la había superado. Él la había destruido. Los policías la llevaron a ella y a Mateo hacia el coche patrulla. Caminaba como en un sueño, sin sentir el suelo bajo los pies, ni el frío, ni la vergüenza. Solo vacío. En la comisaría pasaron varias horas. Redacción del atestado, interrogatorios, explicaciones, todo fue inútil. Los policías estaban claramente del lado de Alejandro. Le hacían preguntas provocadoras, la presionaban, intentaban confundirla. Mateo trataba de refutarlos, pero nadie escuchaba sus argumentos. Al final, de madrugada, los dejaron ir. Natalia salió de la comisaría completamente rota y vacía. Mateo la condujo en silencio hasta su coche. La llevaré con Irena, dijo. Condujeron en silencio todo el camino. Natalia miraba por la ventana sin ver nada más que su derrota. No tenía dónde ir, no tenía dinero, estaba sin hogar. Y lo peor de todo era la impotencia. Alejandro le había robado todo, incluso su propia identidad. En la casa de Irena la recibieron con frialdad. Adelaida la acompañó a la habitación y le llevó el desayuno sin decir nada. Irena la hizo llamar solo después del almuerzo. Estaba sentada en su sillón como una reina en el trono. En sus ojos no había compasión ni pena.
Solo una mirada fría y evaluadora. Bueno, Natalia, dijo. ¿Ya terminaste de jugar a la víctima? Yo te di todas las oportunidades para luchar, ¿y tú qué hiciste? Permitiste que te destruyeran. Natalia guardó silencio. No sabía qué responder. ¿Entiendes que ahora no eres nadie? Continuó Irena. Una vagabunda, sin trabajo, con la reputación arruinada. Tu marido hizo todo lo posible por destruirte. Y hay que admitir que lo ha logrado. ¿Qué debo hacer? Preguntó Natalia en voz baja. ¿Qué hacer? Irena sonrió con desprecio. Demandar. Presentar una demanda ante el juzgado. Demostrar que el contrato de compraventa es falso. Exigir una pericia caligráfica. Contratar detectives. Será largo, caro y, probablemente, inútil. Tu marido lo tiene todo controlado. Gastarás un año de tu vida y una fortuna y al final no conseguirás nada. Entonces, ¿qué debo hacer? Exclamó Natalia desesperada. Luchar, cortó Irena, pero no en los tribunales. En la guerra como en la guerra. La reputación es lo más valioso que te queda. Y se puede usar. Alejandro quiere que todos piensen que eres una alcohólica y una ladrona. Muy bien. Haremos que todos vean quién es él en realidad. ¿Cómo? Públicamente. Él juega a la política, quiere ser un hombre respetado. Entonces atacaremos su reputación. Haremos que su nombre sea sinónimo de corrupción y engaño. ¿Pero cómo lograrlo? Él lo tiene todo controlado. Nadie me creerá. Que te crean o no es secundario, respondió Irena. Lo importante es que se hable de ello. Lo importante es que su nombre esté en boca de todos. Lo importante es crear tal escándalo público que ni sus protectores puedan cubrirlo. Guardó silencio unos segundos, mirándola con sus ojos penetrantes. Mañana habrá en la ciudad una gala benéfica. Estará toda la crema innata de la sociedad. Políticos, empresarios, funcionarios. Y tu marido dará un discurso. Esa es tu oportunidad. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que ir, respondió Irena, y hacerle una sola pregunta, en público, delante de todos. Y esa pregunta tiene que ser tal que él no pueda responderla. ¿Qué pregunta? Ya lo sabrás, sonrió Irena. Ahora vete y prepárate. Adelaida te dará un vestido. Debes lucir impecable. Debes mostrar a todos que no estás rota. Debes ser una reina. Natalia salió del despacho de Irena con una vaga sensación de inquietud. No sabía qué la esperaba. No sabía exactamente qué tenía que hacer. Pero sabía una cosa, ya no sería una víctima. Iba a luchar. Adelaida le llevó un vestido. De noche, elegante, que le quedaba perfecto. También le hizo un peinado y el maquillaje. Cuando Natalia se miró al espejo, no se reconoció. Frente a ella estaba otra mujer. Fuerte, segura de sí misma, lista para la batalla. Víctor la llevó al edificio donde se celebraba la gala. En la entrada se agolpaba la gente de etiqueta. Sonaba música, brillaban los flashes de las cámaras. Natalia bajó del coche y, con la cabeza bien alta, se dirigió a las puertas. Caminaba como sobre la cuerda floja, sintiendo las miradas de cientos de ojos sobre ella. La reconocían, susurraban, se daban la vuelta, pero nadie se atrevía a acercarse. Entró en el salón y se quedó inmóvil. Decoración lujosa, lámparas de cristal, exquisitos aperitivos. Todo le parecía el decorado de una vida ajena. Vio a Alejandro. Estaba en el escenario, rodeado de altos funcionarios y empresarios, diciendo algo al micrófono. Su rostro resplandecía de autosatisfacción. Ella empezó a abrirse paso hacia el escenario. La gente se apartaba, como si estuviera viendo a un fantasma. Sentía su corazón golpearle el pecho. Tenía que hacerlo. Tenía que hacer esa pregunta. Alejandro terminó su discurso y la sala estalló en aplausos. Bajó del escenario y se dirigió hacia la salida. Era su oportunidad. Lo interceptó justo en la puerta. Alejandro, dijo en voz alta. Él se sobresaltó y se volvió. Al verla, por un instante se quedó sin habla. Su rostro se deformó de rabia. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has entrado? Dime, Alejandro, dijo Natalia con calma, mirándolo directamente a los ojos, ¿de dónde sacaste el derecho a vender el piso de mi madre? En la sala cayó un silencio absoluto. Todas las miradas se clavaron en ellos. Alejandro palideció. Intentó decir algo, pero las palabras se le atragantaron. Y entonces, como si surgiera de la nada, Adriana se interpuso entre ellos. Agarró a Alejandro del brazo y lo apartó a un lado. No le hagan caso, dijo en voz alta, dirigiéndose a la multitud. Está borracha. No sabe lo que dice.
tiene trastornos mentales. Sacó su teléfono del bolso. Miren ustedes mismos. Pulsó un botón y del altavoz salió una voz. La voz de una borracha, pastosa, arrastrando las palabras. La voz de Natalia. En la pantalla del teléfono apareció una imagen. Natalia se vio a sí misma. Estaba sentada a la mesa en alguna fiesta. Estaba borracha. Se reía, balbuceaba algo y cantaba una canción de forma incoherente. El video había sido grabado unas semanas antes, en el cumpleaños de su sobrino. Recordaba esa noche. Se le había ido un poco la mano con el vino, pero no había hecho nada malo. Solo se estaba divirtiendo. Adriana detuvo la grabación. ¿Lo ven?, dijo, mirando al público. Ni siquiera recuerda lo que hizo anoche. ¿Qué se puede esperar de su memoria respecto a unos papeles? En la sala reinó el silencio, pero era otro tipo de silencio. No tenso y expectante, sino de lástima y condena. Alguien soltó una risita. Alguien resopló con desprecio. Alguien negó con la cabeza. Natalia sintió cómo se le incendiaba la cara de vergüenza. No solo estaba avergonzada, estaba humillada. La habían exhibido como un chiste. La habían pisoteado. Adriana sonrió con triunfo. Ya la ven como es en realidad. Una pobre mujer alcoholizada que intenta destruir la vida de un hombre exitoso. No le crean. Ella miente. La multitud empezó a dispersarse. La gente se apartaba de ella como si fuera una apestada. Nadie quería tener nada que ver con ella. Natalia se quedó de pie en medio del salón, completamente sola, humillada, avergonzada y aplastada. Su intento de luchar se convirtió en un fracaso absoluto. Alejandro y Adriana habían ganado. La habían destruido, total e irreversiblemente. Natalia no recordaba cómo salió del salón. Las risitas y susurros se fundieron en un solo zumbido continuo que la persiguió hasta la misma salida. Estaba en el frío de la escalinata, abrazándose a sí misma, mirando los coches que pasaban. Quería desaparecer, disolverse, tragada por la tierra. En ese momento, el conocido coche negro se detuvo a su lado sin hacer ruido. Víctor bajó, abrió la puerta trasera y simplemente la miró. Ni una palabra, ni una pregunta. Solo esperaba. Ella subió al coche en silencio. Todo el camino hasta la casa de Irena lo hicieron en completo mutismo. Natalia miraba la ciudad nocturna por la ventana, pero solo veía su reflejo en el cristal, una mujer con un vestido caro, el maquillaje corrido y los ojos vacíos. El plan de Irena había fracasado. No, era ella quien lo había hecho fracasar. De nuevo había acabado siendo la víctima, solo que esta vez públicamente. La mañana siguiente trajo nuevos golpes. Primero la llamó su jefe en la fábrica, Miguel. Su voz era seca y oficial. Natalia, buenos días. En relación con la situación creada y el escándalo público que puede dañar la reputación de nuestra empresa, la dirección ha tomado una decisión. Se la envía a licencia administrativa, por tiempo indefinido, sin sueldo. Pero, Miguel, eso no es verdad, intentó objetar. Todo es calumnia. No sé nada, cortó él, y no quiero saber. Tenemos una producción seria, no un lugar para dramas familiares. Los documentos se los enviará un mensajero. Que tenga buen día. Sonaron los tonos de línea cortada. La habían despedido. Con educación, según la ley, pero despedida al fin y al cabo. Intentó llamar a su única amiga cercana, con la que trabajaba en el mismo departamento. El teléfono sonaba, pero nadie contestaba. Una hora después llegó un mensaje breve. Natalia, lo siento, no puedo hablar ahora. Y por favor no me llames más. Tengo familia, hijos, no necesito problemas. Se había convertido en una apestada. Alejandro y Adriana, en una sola noche, la habían vuelto una paria social. Irena la mandó llamar solo al anochecer. Estaba furiosa, pero su furia no iba dirigida a Alejandro. Eres una debilucha, escupió en cuanto Natalia cruzó el umbral del despacho. Te puse un arma en las manos y permitiste que te la arrebataran y te golpearan con ella. Subiste al ring y te rendiste después del primer golpe. ¿Pero qué podía hacer?, susurró Natalia. Tenías que estar preparada, la interrumpió Irena. ¿Es que no conocías a tu marido? ¿No sabías de qué bajeza era capaz? La demanda por falsificación de firma ahora es ruido vacío. Mateo ya lo ha averiguado todo. Los peritos de nuestra ciudad están comprados. Emitirán un informe diciendo que la firma es auténtica. Dirán que firmaste el contrato en estado inadecuado y que ahora simplemente no lo recuerdas. Ese video es la confirmación perfecta. El caso se archivará antes de abrirse.
Has perdido. Las palabras de Irena eran despiadadas, pero justas. Natalia se dejó caer en el sillón, sintiéndose completamente impotente. Todos los caminos estaban cortados. El juzgado, la policía, la opinión pública, todo estaba del lado de Alejandro. ¿Entonces es el final?, preguntó con voz apagada. Para los débiles, sí, respondió Irena fríamente. Para los que luchan, no. Piensa, tiene que haber algo que él no haya previsto. Algún detalle, algún documento que no haya logrado falsificar. Algo que demuestre tu derecho a ese piso de forma incontestable. Natalia cerró los ojos, intentando concentrarse. Repasaba en la memoria todo lo relacionado con el piso. Y de pronto, como un destello, apareció una imagen en su mente. Una vieja carpeta azul. En ella su padre guardaba todos los documentos más importantes, el certificado de nacimiento, los diplomas y, si el contrato original de privatización del piso y el certificado de derecho de herencia. Originales. Con firmas reales, sellos, marcas de agua. Esos documentos Alejandro no podía haberlos falsificado. Lo tengo, dijo, abriendo los ojos. Los originales. El contrato auténtico y el certificado de herencia. Con ellos cualquier abogado demostrará que el contrato de compraventa es una ficción. ¿Dónde están?, preguntó Irena al instante. En nuestra antigua casa de campo familiar. Mi padre siempre guardaba los papeles más importantes allí. No confiaba en los pisos de la ciudad. Decía que allí era más fácil robarlos. Bien, asintió Irena. Es una oportunidad. Pero hay que actuar rápido y en silencio. Nadie debe saber que vas a ir allí. Sobre todo tu marido. Aquella misma noche, Natalia se puso en camino. Víctor la llevó hasta las afueras de la urbanización y la dejó allí. Tiene 2 horas, dijo. Luego la esperaré en este mismo lugar. Si no aparece, me iré. A Irena no le gusta que sus personas sean atrapadas haciendo estupideces. Natalia asintió. Caminaba por las calles oscuras y abandonadas del viejo barrio de casas de campo. Su casa estaba en el borde mismo, junto al bosque. Una casita pequeña y torcida en la que había transcurrido toda su infancia. No había luz ni agua. Alejandro odiaba aquel lugar, lo llamaba Chabola, y no habían vuelto allí en años. La alta valla que su padre había levantado antaño estaba ladeada. La verja estaba cerrada con un candado oxidado. Natalia tuvo que trepar por encima. Se arañó la mano, pero no le dio importancia. El miedo a que la descubrieran la apremiaba. La puerta de la casa también estaba cerrada. Rodeó la casita, probando las ventanas. Una, la que daba al jardín, cedió. El marco viejo crujió, pero se abrió. Natalia se coló dentro con dificultad, respirando el aire viciado y polvoriento. Encendió la linterna del móvil que le había dado Irena. Él las recortó de la oscuridad un interior dolorosamente familiar, el viejo sofá cubierto con una colcha desteñida, la estantería, la mesa redonda. El corazón se le encogió de nostalgia. La carpeta debía estar en el despacho de su padre, en el cajón inferior de su escritorio. Entró en el cuartito. Todo seguía en su sitio. Tiró del cajón pesado. Dentro, bajo un montón de periódicos viejos, estaba la misma carpeta azul. Con manos temblorosas de emoción la abrió. Todo estaba allí, el certificado de herencia, el contrato de privatización, todos con sellos auténticos y las firmas de sus padres. Había ganado. Con esos documentos, Alejandro era un estafador. Ya estaba a punto de marcharse cuando, al levantarse, tropezó torpemente. Su pie pisó una tabla del suelo que crujió de forma extraña y se desplazó. Natalia se quedó inmóvil. Alumbró con la linterna hacia abajo. La tabla no estaba fijada. Nunca antes se había dado cuenta. La curiosidad pudo más. Enganchó la tabla con las uñas y, con esfuerzo, la levantó. Debajo había un pequeño hueco, un escondite. Y en él, una pequeña caja fuerte ignífuga, del tamaño de una caja de zapatos. Natalia no sabía qué pensar. Su padre nunca había mencionado ninguna caja fuerte. Tal vez hubiera allí viejas joyas de la familia. El cierre de combinación era sencillo, de 4 dígitos. Probó el año de su nacimiento. Clic. El año de nacimiento de su padre. Clic. El de su madre. Clic. Nada. Entonces probó el año de su boda. 1975. La caja fuerte se abrió. Apuntó la linterna al interior, esperando ver dinero o joyas antiguas. Pero dentro no había ni dinero ni oro. Había 2 montones ordenados de papeles y 2 pasaportes. Cogió los pasaportes.
En una foto estaba Alejandro, en la otra, Adriana. Los pasaportes eran nuevos, emitidos apenas un mes antes. Pensaban huir. Un escalofrío le recorrió la espalda. Dejó los pasaportes a un lado y tomó el primer montón de documentos. Eran permisos, licencias, planos técnicos. No entendía mucho, pero en los impresos había sellos de la Comisión de Arquitectura de la ciudad. Se trataba de la construcción de un nuevo centro comercial en las afueras. Y entonces llegó al último folio. Era la autorización principal para iniciar las obras. Y en el apartado persona responsable, que aprobaba el proyecto en nombre de la fábrica suministradora de estructuras metálicas, había una firma. Se inclinó para verla mejor y celó. Era su firma, o, mejor dicho, su copia digital. La misma que utilizaba en el trabajo en el sistema de documentación electrónica. Y la firma estaba avalada con el sello de su departamento. La sangre se le fue del rostro. Los papeles temblaban en sus manos. Aquello no era solo un plan de fuga. Era una trampa monstruosa, diabólica. Alejandro no solo le robaba el piso para saldar sus deudas. Le colgaba encima una enorme estafa millonaria con suelo municipal y contratos de construcción. Si esa estafa salía a la luz, todos los hilos llevarían a ella, a su firma en el documento principal. Él se quedaba con el dinero, se iba al extranjero con su amante y a ella la meterían en la cárcel durante muchos años. El pánico la inundó. Eso era peor que perder el piso, peor que la humillación pública. Era una amenaza a su libertad, a su vida. Agarró el teléfono con manos temblorosas. Tenía que llamar a alguien. ¿Pero a quién? ¿A Irena? ¿Contarle que otra vez se había metido en algo todavía más sucio que antes? ¿A la policía? Ni siquiera la escucharían. En su cabeza solo había un nombre. La única persona cercana que, según ella, aún estaba de su lado. La única en quien podía confiar sin reservas. Sus dedos, desobedientes, marcaron el número. «¿Aló?» Se oyó una voz somnolienta. «¿Carmelita?» Susurró Natalia, ahogada por el terror. «Carmelita, soy yo. Necesito ayuda. Urgente». Al otro lado hubo unos segundos de silencio, rotos solo por la respiración adormilada de Carmelita. «¿Natalia? Dios mío, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado?» «Tu voz». «Carmelita, escúchame con atención», susurró Natalia, mirando de reojo las ventanas oscuras de la vieja casa, como si alguien pudiera oírla. «No tengo tiempo para explicarlo todo por teléfono. Tenemos que vernos. Ahora mismo. Es cuestión de vida o muerte». «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?» «Alejandro dijo que tú que te habías ido, que tenías problemas». En su voz se notaba la confusión. «Alejandro miente», la interrumpió Natalia, y en su voz sonó acero. «Miente en todo. Carmelita, me ha tendido una trampa. Quiere meterme en la cárcel. Por favor, reúnete conmigo, pero no se lo digas a nadie, ni a mamá, ni a los amigos y, mucho menos, a él». Oyó como su hermana respiraba hondo, asustada. «Está bien, claro. ¿Dónde?» «Dentro de una hora. En la cafetería 24 horas acogedora. ¿La conoces? Es pequeña. A estas horas no habrá nadie». «Sí, la conozco. Estaré allí». «Natalia, aguanta». Colgó y guardó el teléfono en el bolsillo. Agarrando la carpeta azul con los documentos del piso y el otro, terrible montón de papeles de la estafa, salió por la ventana, cruzó como pudo la valla y casi corriendo fue al lugar donde Víctor debía estar esperándola. Se encontraron en un local casi vacío, con olor a café y bollería. Carmelita ya estaba sentada en la mesa del fondo, mirando la puerta con miedo. Al ver a Natalia, se levantó de golpe. «Natalia, ¿qué te pasa? Estás horrible». Natalia se dejó caer en la silla y puso ambas carpetas sobre la mesa. Le temblaban las manos. «Carmelita, tengo poco tiempo». «Mira», empujó hacia su hermana la carpeta azul. «Estos son los originales del piso. Con ellos puedo demostrar que el contrato de compraventa es falso». Carmelita soltó el aire con alivio. «Gracias a Dios. Pues ya está, todo se va a arreglar. Vamos al abogado y...» «No», la cortó Natalia. Abrió la segunda carpeta y extendió sobre la mesa las hojas con los permisos falsos. «Este es el problema principal. Mira». Carmelita se inclinó sobre los documentos. Tardó en fijarse en los planos y sellos, sin entender nada. «¿Qué es esto?» «Una estafa. Una gran estafa urbanística. Y esto», Natalia señaló la última página, «es mi firma. Digital. La robó de mi trabajo. Me ha colgado todo esto a mí.
Robó el piso para conseguir dinero para huir y a mí me deja aquí, para que yo cargue con todo. Estos son sus pasaportes. Ya estaban listos para irse. Carmelita miraba la firma, luego los pasaportes, y su rostro se iba quedando pálido poco a poco. Levantó la vista hacia Natalia, con los ojos llenos de horror. Dios mío, Natalia, ¿pero cómo? ¿Por qué? Él no es un monstruo. Sí lo es, Carmelita. Y bien grande, respondió Natalia en voz apagada. Y ahora no sé qué hacer. Si le llevo los documentos del piso a los abogados, él pondrá en marcha esto. Me arrestarán el mismo día. Estoy atrapada. Carmelita se quedó callada, sujetándose la cabeza con las manos. Se veía como pensaba a toda velocidad. De pronto levantó la cabeza. Hay una persona, mi compañero de la universidad, ¿te acuerdas que te conté? Andrés. Ahora es un muy buen abogado, trabaja en Ciudad de México, tiene su propio despacho. No está ligado a nuestra ciudad, ni a nuestros fiscales ni jueces. No le debe favores a nadie de aquí. Y me debe una. Yo le ayudé mucho en un caso. Natalia la miró con esperanza. ¿Crees que nos ayudará? Estoy segura, susurró Carmelita con fervor. Escucha lo que vamos a hacer. Tú no puedes aparecer con estos papeles. Son demasiado peligrosos. Dame todo. Hoy mismo llamaré a Andrés, le explicaré todo. Mañana temprano tomaré el primer tren y le llevaré todo en mano. Empezará a trabajar enseguida, buscará contactos en estructuras federales. Apretarán tanto a los nuestros que no se atreverán ni a chistar. Y mientras los documentos estén con él, estarán totalmente seguros. Alejandro no podrá llegar a ellos. El plan parecía razonable. Entregar los documentos a un abogado independiente, no ligado a la red de corrupción local, era la única jugada correcta. ¿Y a quién podría confiarle eso más que a su propia hermana? ¿Estás segura, Carmelita? ¿No es peligroso para ti? No digas tonterías. Carmelita se enjugó una lágrima. Eres mi hermana. No voy a permitir que ese bastardo te destruya. Dame todo. Rápidamente metió todos los documentos comprometedores en su bolso grande. La carpeta azul con los papeles del piso se la devolvió a Natalia. Esto tenlo tú. De momento, cuando Andrés dé la señal, la usas. Lo importante ahora es ocultar el material comprometedor. Ya está, vete. Te llamaré en cuanto llegue a Ciudad de México. Natalia sintió un enorme, casi insoportable alivio, como si le quitaran una montaña de encima. Por primera vez en esos días terribles tenía una verdadera esperanza. Abrazó fuerte a su hermana. Gracias, Carmelita. Gracias. Te debo la vida. Todo saldrá bien, susurró Carmelita, devolviéndole el abrazo. Vamos a lograrlo. Al volver a la casa de Irena, Natalia consiguió dormir por primera vez en mucho tiempo. Escondió la carpeta con los documentos del piso bajo el colchón y se hundió en un sueño pesado, sin sueños. Le parecía que la pesadilla por fin empezaba a retroceder. La despertó un golpe brusco y exigente en la puerta. No en la puerta de su habitación, sino en la de entrada de la casa. Era todavía muy temprano. Oyó como Adelaida cruzaba el pasillo con paso rápido y luego sonaron voces masculinas graves. El corazón de Natalia dio un vuelco inquieto. Se puso una bata y salió al pasillo. En el vestíbulo había 3 hombres, 2 con uniforme de policía y uno de paisano, de rostro duro y dominante. Irena ya estaba allí, con su inseparable bata severa, y miraba fríamente a los intrusos. ¿Qué pasa?, preguntó. El hombre de paisano mostró una identificación. Jefe de investigaciones de la Unidad de Delitos Económicos, Mayor Velocerro. Tenemos una orden de registro de esta casa y una orden de arresto a nombre de la ciudadana Natalia Álvarez. ¿Con qué fundamento?, preguntó Irena con voz de hielo. Sobre la base de una causa penal abierta por estafa en especial gran escala y falsificación de documentos, respondió el investigador y miró directamente a Natalia, que se había quedado paralizada en la puerta de su habitación. Natalia, queda arrestada. Los 2 policías se dirigieron hacia ella. Uno le retorció los brazos a la espalda y le puso las esposas. El metal frío le quemó las muñecas. Todo sucedía como a cámara lenta. También disponemos de información precisa sobre dónde se encuentran los documentos que nos interesan, añadió el mayor. Están aquí. Asintió a sus hombres, que, sin hacer caso de Irena, fueron directamente a la habitación de invitados. Un minuto después, uno de ellos salió con la carpeta azul en las manos. La misma, con los originales del piso. ¿Pero cómo? ¿Qué significa esto?, preguntó Irena al investigador.
Significa, respondió con una sonrisa torcida, que su huésped no es tan sencilla. No solo firma permisos falsos para obras millonarias, sino que además guarda los originales de los documentos de un piso que supuestamente vendió. Se estaba preparando para chantajear a su exmarido, sin duda. Todo encaja. La llevaron hacia la salida. Humillación, miedo y absoluta incomprensión de lo que pasaba se mezclaban en un nudo amargo en su garganta. Cuando la sacaban de la casa, el mayor Velocerro sacó el teléfono y llamó a alguien. Sí, todo bien, ya la tenemos. El objetivo y los documentos están en nuestro poder. Den las gracias a nuestro informante anónimo por la información exacta sobre el lugar. Información muy valiosa. La metieron en el coche patrulla. Cuando la puerta se cerró, Natalia lanzó una última mirada desesperada hacia la entrada de la casa y se quedó helada. Desde la esquina de la casa apareció el investigador Velocerro. Caminó despacio hasta un sedán negro aparcado más allá. Junto al coche lo esperaba un hombre joven, bien vestido, con un traje caro. Un abogado de Ciudad de México. El mismo amigo de Carmelita. Pero no parecía alguien que hubiera venido a salvar a la hermana de su amiga. Estaba allí, sonriendo seguro de sí. El investigador se acercó y le estrechó la mano con fuerza. Luego le dijo algo y ambos se echaron a reír. El amigo asintió agradecido y señaló con la mano la casa, la ventana de la que a ella acababan de sacarla. Le daba las gracias a la policía y señalaba a Natalia. Y en ese momento, Natalia lo entendió todo. En su cabeza encajó la imagen completa. No había ningún amigo abogado. No había ningún plan de salvación. Carmelita no había ido a ninguna ciudad de México. No llamó a su amigo. Llamó a Alejandro. Le entregó todo. Le dijo dónde Natalia escondía las últimas pruebas de su inocencia. La vendió. Su propia hermana. ¿Por qué? El coche se puso en marcha. Natalia miraba la figura que se alejaba, el abogado, la casa de Irena, y en su alma no quedó nada más que un desierto helado, arrasado. No era una trampa, era una traición, la más terrible, la más vil de las que es capaz un ser humano. El coche volaba por las calles de la mañana, pero Natalia no veía nada, solo el vacío delante de ella. La traición de su hermana había sido un golpe del que era imposible recuperarse. Era peor que la crueldad de su marido. Era la destrucción absoluta y total de todo en lo que había creído. Su familia, su apoyo, su última esperanza, todo resultó ser una mentira. Carmelita no solo había ayudado a Alejandro, se había convertido en su arma. Lo guió hasta el rastro, le pasó las balas, le ayudó a apretar el gatillo. El interrogatorio en la unidad fue largo y humillante. El investigador Velocerro se comportaba como si su culpabilidad ya estuviera probada. Le mostraba los documentos falsificados, señalaba con el dedo su firma digital. Confiese, Álvarez. Será mejor para todos. Cuente cómo, en connivencia con personas no identificadas, organizó el esquema fraudulento. ¿Quiénes eran sus cómplices en la fábrica? ¿Quién la ayudó a obtener acceso a los sellos? Ella guardaba silencio. ¿Qué podía decir? Cualquier palabra sería inútil. Ellos ya habían escrito el guión, y a ella le habían asignado el papel de delincuente. Las pruebas eran irrefutables, ahí estaban los documentos con su firma, ahí los originales del piso que supuestamente escondía para chantajear. Todo parecía lógico y convincente. Alejandro y Carmelita lo habían pensado todo al detalle. 2 días después la soltaron. De forma inesperada, el guardia entró en la celda y dijo: Álvarez, salga. Han pagado su fianza. Salió del calabozo, entrecerrando los ojos ante la luz del día. A la puerta la esperaba Mateo. Parecía aún más sombrío que de costumbre. Irena pagó la fianza, informó escuetamente, abriendo la puerta del coche. Suba. Camino de la ya conocida casa Fortaleza, le puso al tanto de la situación. La cosa está mal, muy mal. La acusación es seria. Tienen los documentos que les entregó su hermana. Ella es la principal testigo de cargo. Declarará que usted misma le dio esos papeles, que estaba presa del pánico y le pidió que los escondiera. Naturalmente, ella, como ciudadana ejemplar, avisó inmediatamente a la policía. Pero eso es mentira, exclamó Natalia. Una mentira respaldada por pruebas, en el tribunal se llama hecho, cortó el abogado. Su firma está en los documentos. El móvil, según su versión, también, venganza contra su marido y deseo de enriquecerse. Es un caso casi 100% ganado para ellos. Se expone a hasta 10 años. 10 años.
Esa cifra resonó con eco sordo en su cabeza. 10 años de cárcel por un delito que no había cometido. Irena la recibió en el salón. No gritó. Estaba tranquila, y eso era más aterrador que cualquier arrebato de ira. Deja de llorar, dijo cuando Natalia, incapaz de soportarlo, rompió en sollozos. Las lágrimas no ayudan. Quisiste confiar en tu hermana. Ya tienes el resultado. Ahora basta de autocompasión. Es hora de empezar a pensar. Esperó a que Natalia se calmara un poco. El juicio ya no es una opción. Lo perderemos. Hay que entrar por otro lado. Tu marido montó esta estafa porque necesitaba dinero urgentemente. Mucho dinero. No solo para huir. Le debe a alguien. Y esa deuda le quema los talones. Hay que averiguar a quién le debe y por qué. Hay que encontrar ese hilo que, si tiramos de él, desenredará todo el ovillo. ¿Pero cómo hacerlo?, preguntó Natalia, desorientada. Tú no puedes hacerlo, respondió Irena, pero yo conozco a alguien que sí. Sacó una libreta del cajón, arrancó una hoja y escribió en ella un nombre y un número de teléfono. Se llama Benito Hernández. Antes era el mejor periodista de investigación de la ciudad. Destapó varios casos sonados. Hace un par de años empezó a tirar de la manta de tu marido. Alejandro apenas comenzaba su carrera en el consejo de la ciudad y ya estaba metido en algunos manejos con parcelas de tierra. Benito casi llevó el asunto hasta el final, pero lo frenaron. Adriana Torres y su papá, el fiscal, lo despidieron con carta de despido deshonrosa, acusándolo de difamación. Desde entonces sobrevive con encargos pequeños. Escribe textos para folletos publicitarios. Odia a tu marido con odio profundo. Y le gustan mucho el dinero. Llámalo. Dile que vas de mi parte. Te ayudará. Benito fijó la cita en una vieja cervecería semisótano en las afueras de la ciudad. Resultó ser un hombre de unos 50 años, con ojos cansados pero muy inteligentes, vestido con una chaqueta de tweed gastada. Olía a tabaco y a desencanto. Escuchó a Natalia en silencio, sin interrumpirla. Cuando terminó, la miró largo rato. Luego dijo: conozco esta historia, mejor dicho, su comienzo. Sabía que Álvarez era un ladrón, pero no pensé que fuera capaz de esto. ¿Y la hermana vaya familia? ¿La ayudaré? ¿Lo hará?, preguntó Natalia con esperanza. Irena paga bien, sonrió torcido. Y yo tengo una hipoteca por el piso de mi hija. Así que sí, ayudaré. ¿Por dónde empezamos? Por el dinero, respondió Natalia. Hay que entender por qué necesitaba tanta plata y con tanta urgencia. Los días siguientes los pasaron trabajando. Benito, tirando de sus viejas conexiones, desenterró todo el trasfondo financiero de Alejandro. Pasaban horas en su diminuto piso lleno de humo, atestado de periódicos viejos, estudiando extractos bancarios, historiales de crédito, datos de operaciones. El panorama que se dibujaba era desolador. La casa de campo era solo la punta del iceberg. Alejandro vivía por encima de sus posibilidades. Relojes caros, trajes, viajes a balnearios, regalos para Adriana, todo comprado a crédito. La suma total de deudas con los bancos era enorme, pero ni siquiera eso explicaba tal prisa y tal riesgo. Aquí hay algo más, dijo Benito, examinando otro extracto. Mira, además de los pagos de créditos, hay transferencias regulares de sumas grandes a la misma cuenta, cada mes, el mismo día. Y la cuenta es anónima, está a nombre de un testaferro. No es un crédito, es extorsión. ¿Extorsión?, repitió Natalia. ¿Quién podría estarlo chantajeando? Alguien que sabe de él algo que puede destruir su carrera y su vida más rápido aún que las deudas, respondió pensativo. Algo peor que robar. Hay que averiguar quién es el titular de esa cuenta, pero eso es casi imposible. Se quedaron en un callejón sin salida. Benito intentó rastrear la cuenta por sus canales, pero fue inútil. Todas las pistas se cortaban. Natalia estaba desesperada. Una y otra vez repasaba mentalmente los acontecimientos de las últimas semanas, buscando aunque fuera una mínima pista. Y entonces recordó un detalle minúsculo, insignificante, al que casi no había prestado atención. El día en que la dejaron en la parada. El chofer de Irena, Víctor. Cuando bajó del coche para abrirle la puerta, ella notó el olor de sus cigarrillos. Fuerte, especiado, muy específico. Y había visto la cajetilla que sacó del bolsillo. Negra, con un escudo dorado. Nunca había visto cigarrillos así. Se lo contó a Benito. Seguramente es una tontería, dijo. En nuestro trabajo no hay tonterías, respondió.
Cualquier detalle puede ser la clave. Cajetilla negra con un escudo suena a algo raro, de lujo. Los 2 días siguientes los dedicaron a seguir a Alejandro. Se turnaban vigilando en el coche de Benito frente al edificio del consejo. Era aburrido y agotador. Alejandro llegaba al trabajo, se iba, se reunía con funcionarios. Nada sospechoso. Al tercer día, le tocaba a Natalia. Era ya de tarde, empezaba a oscurecer. Estaba sentada en el coche, aparcado al otro lado de la calle, bebiendo un café frío en vaso de cartón. De pronto vio a Alejandro salir del edificio. Iba solo y visiblemente nervioso. Miraba alrededor. Al cabo de un minuto se le acercó un hombre discreto, con gabardina gris. Hablaron rápido de algo. Alejandro sacó de su portafolio un sobre grueso y se lo dio al hombre. Este lo guardó en el bolsillo sin contarlo y se alejó a paso rápido. Era él, el chantajista. Natalia agarró el teléfono para fotografiarlo, pero ya estaba demasiado oscuro y él se alejaba rápido. Salió del coche de un salto y fue tras él, manteniendo cierta distancia. El hombre del abrigo llegó a la esquina, giró por una calle tranquila y se detuvo junto a un coche aparcado. No era la limusina negra de Irena, un sedán oscuro cualquiera. El hombre se sentó en el asiento del copiloto. Se abrió la puerta del lado del conductor y alguien bajó del coche. Natalia se escondió detrás de un árbol, con el corazón latiéndole en la garganta. El conductor sacó un paquete de cigarrillos del bolsillo y encendió uno. A la luz de la farola ella vio el paquete. Negro, con un escudo dorado. Era Víctor, el chofer de Irena. Terminó de fumar, tiró la colilla y le pasó por la ventanilla otro sobre al chantajista. Este lo tomó y el coche arrancó enseguida. Natalia seguía detrás del árbol y el suelo se le iba de los pies. La imagen que se formó en su cabeza era tan monstruosa que su mente se negaba a aceptarla. Irena, su salvadora, su protectora, la persona que le había dado esperanza. Irena no solo la ayudaba, era la directora de toda aquella obra de teatro. Tiraba de los hilos por ambos lados. El chantajista que había llevado a Alejandro al límite y lo había obligado a delinquir trabajaba para ella. El chofer que casualmente apareció en aquella parada y la salvó era su cómplice. No había sido ayuda, era un juego grande y cruel en el que Alejandro era el objetivo y ella, Natalia, no era más que el arma. Un peón que movían por el tablero para asestar el golpe al rey enemigo. Irena la había usado para ajustar cuentas con Alejandro por viejas deudas. Se quedó mucho rato detrás del árbol, incluso después de que los 2 coches se hubieran ido. El aire frío de la tarde le quemaba los pulmones, pero ella no lo sentía. Por dentro todo estaba entumecido. La traición de su hermana había destrozado su fe en la familia. Las manipulaciones de Irena habían destruido su fe en la salvación. Estaba sola, completamente sola, rodeada de enemigos y titiriteros. Nada de lo que le había pasado era casual. Su humillación, su arresto, su desesperación, todo formaba parte del plan cruel de alguien más. La rabia, pura y fría como el hielo, llenó el vacío de su alma. Rabia contra Alejandro, contra Carmelita y ahora contra Irena. La habían usado. Habían jugado con su dolor, con su debilidad. No había sido una aliada, había sido una herramienta. No llamó a Benito. Tomó un taxi, el primero en todo ese tiempo que pagaba ella misma con el poco dinero que el periodista le había dado para gastos. Dio la dirección de la casa de Irena. Tenía que mirarla a los ojos. Entró en la casa casi irrumpiendo, sin hacer caso a la mirada sorprendida de Adelaida. Irena estaba sentada en el salón con un libro. Levantó la cabeza, y en sus ojos no había ni rastro de sorpresa, como si supiera que Natalia iba a venir, como si la estuviera esperando. «¿Lo sabes todo?», no fue una pregunta, sino una afirmación. «Sí», respondió Natalia con calma, deteniéndose en medio de la habitación. Tenía las manos apretadas en puños. «Lo vi. Vi a Víctor. Vi cómo le entregaba dinero al hombre que chantajeaba a mi marido». Irena dejó el libro y se quitó lentamente las gafas de lectura. «¿Y qué?», preguntó como si hablaran del tiempo. Ese tono tranquilo e indiferente hizo estallar a Natalia. «¿Cómo que y qué?», gritó. «Jugaste conmigo. Tú montaste todo esto. El chantaje, mi rescate casual. Sabías que Alejandro haría tonterías. Lo empujaste a ello. Me usaste para destruirlo». «Sí», respondió Irena con la misma calma. Se levantó y fue hasta el bar. Se sirvió un vaso de agua. «¿Y qué con eso? El fin justifica los medios».
El chofer no es un detalle importante. El objetivo es Alejandro. Y tú eres el arma más eficaz que se podía encontrar. Una esposa ofendida, humillada. Perfecto. ¿Por qué? Susurró Natalia, sintiendo cómo la abandonaban las fuerzas. ¿Por qué le haces esto a él? ¿Y a mí? Irena bebió un sorbo de agua y la miró. En sus ojos pasó por un instante algo parecido a un recuerdo. Hace muchos años, cuando tu Alejandro solo era un lacayo de un pez gordo, ayudó a ese pez gordo a resolver un asunto con una pequeña, pero muy prometedora fábrica. Mi fábrica, la primera que construí desde cero. La quebraron y la compraron por migajas. Lo perdí todo. Juré que un día los destruiría a todos. Su jefe hace tiempo que se pudre bajo tierra, el padre de Rosa. Y tu marido se creyó un gran señor. Se olvidó. Yo no. Ahora todo ha vuelto a su sitio. Esto fue venganza. Una venganza larga, fría y cuidadosamente planeada. ¿Y yo simplemente me crucé en tu camino? Preguntó Natalia con amargura. Te convertiste en el instrumento perfecto, la corrigió Irena, y te di una oportunidad. Una oportunidad no solo de recuperar lo tuyo, sino de hacerte más fuerte. Te enseñé a luchar. ¿O habrías preferido seguir sentada en aquella parada, llorando? Tenía razón. Por monstruoso que sonara, tenía razón. Irena la había convertido de víctima en luchadora, aunque fuera para servir a sus propios fines. ¿Y ahora qué? Preguntó Natalia. Su voz sonaba plana. Se le habían acabado las lágrimas y los gritos. Ahora que lo sé todo, ¿me echarás? ¿Dejarás que me metan en la cárcel? Irena sonrió con un gesto torcido. Al contrario, ahora que lo sabes todo, eres aún más peligrosa. Estás enfadada, estás motivada. Ahora lucharás no por un piso, sino por ti misma. Y esa es la motivación más fuerte. Se acercó a su pesado escritorio, abrió un cajón y sacó una carpeta fina. La dejó sobre la mesa delante de Natalia. Tu marido y su amante tienen un protector muy poderoso. El padre de Adriana, el fiscal de la ciudad, Torreso. Mientras él esté en su puesto, no tienes nada que hacer. Protegerá a su hija y a su futuro yerno. Todas tus demandas, todas tus pruebas se estrellarán contra su despacho. Natalia abrió la carpeta. Dentro había fotos y copias de documentos. En las fotos, el fiscal Torreso recibía sobres de manos de empresarios conocidos en la ciudad. En los documentos había transferencias bancarias a las cuentas de sus empresas pantalla. Era material comprometedor, demoledor, pruebas de corrupción suficientes para varias cadenas perpetuas. ¿De dónde has sacado todo esto? Tengo ojos y oídos en todas partes, cortó Irena. Esta es tu llave a la libertad. Ve con Torreso, ahora mismo, enséñale esto. Y haz un trato. ¿Qué trato? Él retira todas las acusaciones de estafa contra ti. El caso se archiva por ausencia de delito. A cambio, tú le entregas esta carpeta y desapareces. Te vas de la ciudad. Para siempre. El piso, por supuesto, tendrás que dejárselo a ellos. Es el precio de tu libertad. Ve. Víctor te llevará. Era una salida. Horrible, injusta, pero una salida. Salvar su vida, su libertad, sacrificándolo todo lo demás. La casa, el trabajo, el pasado. Una hora después ya estaba sentada en la antesala de la fiscalía. La secretaria no quería dejarla pasar, pero Natalia solo dijo: dígale al fiscal que tengo una carpeta de parte de Irena Alonso. 30 segundos después, la puerta del despacho se abrió. Torreso era un hombre corpulento, de rostro pesado y autoritario. La recibió de pie. ¿Qué quiere?, gruñó. Natalia se acercó a su mesa en silencio y extendió delante de él el contenido de la carpeta. Fotos, documentos. Él los miraba y su rostro, antes congestionado, se iba volviendo ceniciento. Se desplomó pesadamente en el sillón. ¿Qué quiere usted?, preguntó, y en su voz ya no había rastro de seguridad. Quiero que el proceso penal contra mí sea archivado de inmediato, dijo Natalia con claridad. Que se retiren todos los cargos, por ausencia de delito. El fiscal guardó silencio, pasando la mirada de los papeles a su rostro. De acuerdo, logró decir al fin. Pero eso no es todo, ¿verdad? ¿Qué más quiere Alonso? Alonso no tiene nada que ver, respondió Natalia. Estas son mis condiciones. Torreso levantó las cejas, sorprendido. Bien, sus condiciones. Natalia hizo una pausa, reuniendo fuerzas. Era el momento. El trato. Irena le había ofrecido un plan claro. Libertad a cambio de silencio y del piso. Era lógico.
Era seguro. Quiero que usted, y se quedó callada. Miró el rostro asustado de aquel hombre todopoderoso. Miró la carpeta con el material compromotor. Recordó la cara de Alejandro cuando la dejó en la carretera. La cara de Adriana con el collar de su madre en el cuello. La cara de Carmelita, llena de lágrimas falsas. Y la de Irena, fría y calculadora. Todos querían que desapareciera, que se rindiera. Unos, que fuera a la cárcel, otros, que se marchara a otra ciudad. Todos querían romperla y tirarla. Y en ese momento algo terminó de cambiar dentro de ella, definitiva e irreversiblemente. Empezó, lenta y deliberadamente, a recoger las fotos y los documentos y a meterlos de nuevo en la carpeta. El fiscal la miraba sin entender nada. ¿Qué está haciendo?, preguntó. Ya acepté. Natalia cerró la carpeta y la tomó en las manos. Lo miró directamente a los ojos. No, dijo. Su voz era baja, pero dura como el acero. No voy a negociar. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Espere, gritó él. ¿Qué piensa hacer? Natalia se detuvo en el umbral, pero no se volvió. Pienso recuperarlo todo. Mi piso, mi trabajo, mi nombre. Y usted, su futuro yerno y su hija van a pagarme por todo. Salió del despacho, dejando atrás a un fiscal aturdido. Pasó por la antesala, por delante de seguridad, salió a la calle. No fue hacia el coche donde la esperaba Víctor. Se fue en la dirección contraria. Dejó atrás a todos, a su verdugo, a su hermana traidora, a su titiritera. A partir de ese momento jugaba solo por sí misma. Caminaba por la calle sin fijarse en el camino. El viento le golpeaba la cara, pero no sentía frío. Por dentro todo ardía. La decisión que había tomado en el despacho del fiscal no fue impulsiva. Había ido gestándose en ella todos esos días, mientras su mundo se derrumbaba. Al principio quería justicia, luego, sobrevivir. Ahora quería venganza, plena y definitiva. Llegó hasta la primera cafetería barata que encontró, se sentó en una mesa junto a la ventana y sacó el teléfono. En el bolsillo llevaba el fajo de dinero que le había dado Benito para gastos. Pidió el café más fuerte y marcó su número. Benito, soy Natalia. Tenemos que vernos. Ahora mismo. Él llegó 20 minutos después, como siempre, con su chaqueta raída y olor a tabaco. Se sentó frente a ella y la miró interrogante. Entonces, ¿qué dijo Alonso sobre tu descubrimiento nocturno? Lo confirmó todo, respondió Natalia con voz uniforme. Jugaba su propio juego, y me ofreció un trato. Entregar al fiscal a cambio de mi libertad y de irme de la ciudad. Benito silbó. Menudo giro. Para ti es una salida. Injusto, claro, que se queden con el piso, pero estarías libre. Rechacé el trato, dijo Natalia. Benito casi se atragantó con el café. La miró como si estuviera loca. ¿Qué? ¿Rechazaste? ¿Estás en tu sano juicio? Álvarez, era tu única oportunidad. Era su oportunidad, con sus reglas. Su manera de terminar su venganza y tirarme como un casquillo usado. Yo ya no juego a juegos ajenos. Ahora juego al mío. Y necesito tu ayuda. Sacó de su bolso la carpeta con el material contra Torreso y la puso sobre la mesa. Esta es mi carta ganadora, pero no pienso negociar con ella. Voy a usarla para quitarles todo. Benito abrió la carpeta con cuidado. Sus ojos se agrandaron. La cerró rápido y miró alrededor. ¿Entiendes que tienes en las manos una bomba capaz de volar media ciudad? Eso es exactamente lo que pienso hacer, respondió Natalia. Su mirada era fría y decidida. Benito la observaba y veía a una persona completamente distinta, no a la mujer asustada que había conocido días atrás. Esta mujer era peligrosa. ¿Qué propones?, preguntó, y en su voz sonó respeto. Ellos creen que me han acorralado, empezó ella a exponer su plan. Están seguros de que o voy a la cárcel o huyo. Y tienen prisa. Necesitan terminar cuanto antes la transferencia del piso y largarse del país antes de que se destape la estafa de la construcción. Su debilidad es la codicia y las prisas. En eso vamos a apoyarnos. El plan era audaz y arriesgado. Requería una ejecución perfecta. Primero, Benito, usando sus viejas habilidades de periodista, preparó una breve nota. Salió publicada 2 días después en una columna discreta de un diario económico local, El Boletín de la Ciudad. El titular era neutro: inversores extranjeros muestran interés por un proyecto de construcción paralizado en la región. En el texto se decía que un grupo inversor suizo, Helvetia Capital,
Estudiaba la posibilidad de invertir en inmobiliaria comercial y que estaba especialmente interesado en el proyecto del nuevo centro comercial en las afueras de la ciudad. En ese mismo proyecto. Es poco, dijo Benito cuando le mostró el periódico. Puede que ni se enteren. Hace falta un anzuelo más grande. Lo habrá, respondió Natalia. Ahora tenemos que conseguir que esta noticia les llegue personalmente. Y no solo la noticia, sino una oferta concreta. Pero para una oferta hacían falta dinero, mucho dinero, para que el señuelo resultara creíble. Y entonces ocurrió algo extraño. Al día siguiente, Benito llamó a Natalia. Su voz sonaba desconcertada. Natalia, no entiendo nada. Me acaba de entrar en la cuenta una suma enorme, $500,000. Transferencia anónima. Natalia sonrió con ironía. Sabía quién era ese anónimo. Irena. Ella había rechazado su plan, pero la vieja intrigante no podía dejar pasar la oportunidad de ver el final de la obra que ella misma había empezado. Había hecho su apuesta. Ahora tenían caña y cebo. Benito activó su canal más fiable de chismes, la lenguaraz recepcionista del salón de belleza más caro de la ciudad, al que Adriana acudía con regularidad. En mediodía Adriana ya sabía en estricta confidencia que los suizos estaban dispuestos a comprar los derechos del proyecto por el doble de su precio, para evitar escándalos con las autoridades locales y acelerar el proceso. Y lo más importante, querían hablar solo con el firmante original por parte de la fábrica, con la persona cuya firma constaba en los documentos, es decir, con Natalia. Adriana mordió el anzuelo. La codicia pesó más que la prudencia. La idea de embolsarse un último botín enorme justo antes de huir era demasiado tentadora. Esa misma noche llamó Alejandro a Natalia. Su voz sonaba tensa, intentaba fingir calma, pero no lograba disimular la excitación. Natalia, tengo un asunto de negocios que tratar contigo, sobre cierto proyecto. No quiero hablar contigo, Alejandro, respondió ella con cansancio, interpretando su papel. Escucha, esto también te conviene, sisió él. Se trata de mucho dinero, muchísimo, quedemos. Hay gente dispuesta a pagar. Podemos resolver todos nuestros problemas, de una vez por todas. Quedaron en verse. Al día siguiente, a las 7 de la tarde, en una sala de conferencias privada del Hotel Ambassador, el más caro y respetable de la ciudad. Querían montar todo como una operación seria de negocios. Han picado, dijo Benito cuando Natalia colgó. Ahora hay que prepararlo bien. Necesitaremos gente para interpretar a los representantes de los suizos. Conozco a un par de colegas, actores natos. Por un buen pago hacen el papel que haga falta. El día se hizo interminable. Natalia y Benito repasaban cada detalle del encuentro. Cómo se verían los inversores, qué dirían, dónde se escondería el equipo de grabación. Todo iba según el plan. A las 5 de la tarde, 2 horas antes de la reunión, el teléfono de Natalia volvió a sonar. Era Alejandro. Escucha bien, dijo, y en su voz ya no quedaba ni rastro de falsa cordialidad de negocios. Solo una orden fría y autoritaria. Cambio de planes. A Natalia se le heló todo por dentro. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Será más seguro para todos. Nada de hotel. Nos veremos en otro lugar. ¿Dónde? Preguntó ella, aunque ya sospechaba que oiría algo malo. Irás a la fábrica, sentenció Alejandro. A tu antigua oficina. A las 7 de la tarde. Vendrás sola. Traerás todos los documentos, tu pasaporte y la cesión de derechos del proyecto a tu nombre. Notariada. Los inversores nos transfieren el dinero y nosotros te damos tu parte. En efectivo. ¿Pero por qué en la fábrica? Su voz titubeó. Por la noche está vacía. Justamente por eso, respondió él con un tono helado. Menos ojos de más. Y ni se te ocurra hacer tonterías. Ven sola. Te estaremos esperando. Colgó. Natalia se quedó con el teléfono en la mano, mirando a un punto fijo. Benito la observaba, esperando una explicación. Entonces comprendió todo el sentido de ese cambio de último momento. No confiaban en ella. Temían una trampa en el hotel. Y habían montado la suya. Una fábrica vacía. Oscuridad. Ningún testigo. No pensaban darle ninguna parte. Pensaban quedarse con el dinero de los inversores, con los documentos firmados, y luego eliminar el único cabo suelto. Para siempre. Ya no era un juego de dinero y reputación. Era una emboscada de la que podía no salir viva. Benito miraba su rostro, endurecido como piedra. ¿Qué dijo? Han cambiado el lugar, respondió Natalia en un tono apagado.
La fábrica. Mi oficina. Esta noche. Es una trampa, lo entendió al instante. Quieren matarte. Natalia, no podemos ir. Hay que cancelarlo. Natalia levantó lentamente los ojos hacia él. No había miedo en su mirada, solo un vacío frío que aparece cuando todo lo que podía arder ya ha ardido. No, dijo ella, no vamos a cancelar nada. Vamos a ir. Voy a ir. Te has vuelto loca. Benito se levantó de un salto. Te van a matar. Eso es lo que quieren, respondió ella con calma. Esperan ver a una víctima asustada, llegando sola a un edificio oscuro y vacío. Y eso verán. Solo vamos a cambiar un poco el final de su obra. Se levantó y fue hacia la ventana. El plan que se formaba en su cabeza era una locura, pero no había otro. Benito, ya no necesitamos a tus actores. Necesitamos espectadores reales. Llama al número que voy a darte. Diles que habla Natalia Álvarez. Diles que esta noche, en la fábrica metalúrgica, habrá entrega de un soborno y confesión de un fraude económico a gran escala, y que está implicado el fiscal de la ciudad. Escribió en un papel el número de Irene. ¿Ella sabrá qué hacer?, preguntó Benito con duda. No se perderá semejante final, sonrió Natalia. Es su inversión. Y ahora lo más importante. Necesito hacer una llamada. Sacó otro teléfono, sencillo, de teclas, que Benito había comprado para mantener el anonimato. Buscó en internet un programa para modificar la voz. Era un movimiento desesperado, casi teatral, pero debía intentarlo. Marcó el número de Alejandro. Activó el programa, ajustando la voz para que sonara como la de su hermana Carmelita, llorosa e histérica. Hola, respondió Alejandro, irritado. ¿Alejandro? Alejandro, ¿soy yo?, gritó ella con voz alterada, fingiendo pánico. Tengo problemas. La policía. Hacen preguntas sobre nuestra conversación, sobre los documentos. ¿Qué? Él se puso nervioso al instante. Cálmate. ¿Qué preguntas? Preguntan de dónde saqué esos papeles. Hablan de una estafa. Alejandro, dijiste que todo sería limpio. Dijiste que pagarías mis deudas. ¿Lo confirmas? ¿Confirmas todo? Cálmate, Carmelita, bufó él. Sí, lo confirmé todo. Pagué todas tus deudas. El piso es casi nuestro. El dinero llegará hoy. Cállate y no digas nada. ¿Entendido? Ni una palabra. ¿Y Adriana? ¿Y su padre? ¿Nos cubrirá? Siguió sollozando ella. Usaremos al viejo y luego no lo necesitaremos, escupió Alejandro. Apenas crucemos la frontera, lo haré callar. No podrá hacer nada. Listo. No me llames más. Ella colgó y guardó la grabación. Tenía todo lo que necesitaba, la confesión del soborno a Carmelita, del fraude del piso, de la estafa y de los planes contra el fiscal. A las 7:45 llegó a la entrada de la fábrica. Pagó el taxi y entró sola por los portones oscuros y resonantes. El guardia, avisado por Alejandro, la dejó pasar sin decir palabra. Caminó por el enorme espacio muerto. Solo había luz en las ventanas del viejo edificio administrativo. Subió la escalera al segundo piso. La puerta de su oficina estaba entreabierta. La empujó y entró. Allí estaban, los tres. Alejandro, junto a la ventana. Adriana, recostada en su sillón. Y el fiscal Toreso, sentado en la silla de visitantes, su cuerpo enorme llenando el espacio como una celda. Aquí está nuestra mujer de negocios, dijo Adriana, repasando a Natalia con la mirada. Viniste sola. ¿Qué lista? ¿Trajiste los documentos? Natalia dejó en silencio sobre la mesa la carpeta con la cesión notarial. Alejandro la tomó enseguida, revisándola con avidez. Todo en orden, dijo, asintiendo a Adriana. ¿Y los inversores?, preguntó Adriana con impaciencia. ¿Dónde están tus suizos? ¿Dónde está el dinero? Natalia los miró a todos lentamente. Miró al avaro Alejandro, a la depredadora Adriana, al fiscal seguro de su impunidad. Aquí están, dijo en voz baja. En ese instante, un destello cegador iluminó la ventana. Grandes reflectores instalados en los techos de los talleres encendieron una luz blanca, inmisericorde. Los tres corrieron hacia el cristal. En la explanada, en cada salida del edificio, había gente. En una, Benito con un camarógrafo apuntando directamente a sus ventanas. En otra, dos hombres de traje, con ese aire inequívoco de autoridad federal. Agentes federales. ¿Qué es esto?, chilló Adriana. Toreso lo entendió al instante. Su rostro se volvió gris. Es una trampa, rugió. Alejandro,
fuera de sí por el miedo y la rabia, se lanzó contra Natalia. «Te voy a matar, zorra». Pero ella estaba preparada. Dio un paso lateral y él, descontrolado, chocó contra el armario. En ese momento, Natalia sacó su teléfono y pulsó reproducir. El pequeño altavoz llenó la oficina con la grabación de su conversación. La voz llorosa de Carmelita y las respuestas irritadas y arrogantes de Alejandro. Todo salió a la luz: el soborno a la hermana, el fraude del piso, la estafa y su promesa de silenciar al fiscal. El rostro de Toreso se deformó. Miraba a Alejandro con un odio que casi lo consumía. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y aparecieron los agentes federales. «Nadie se mueva. Habla la unidad anticorrupción». Toreso se irguió, intentando recuperar su porte autoritario. «¿Saben quién soy? Soy el fiscal de esta ciudad». «Lo sabemos», respondió con calma el agente al mando. «Precisamente por eso estamos aquí. Ciudadano Toreso, queda detenido bajo sospecha de abuso de autoridad y encubrimiento de delitos económicos». Dos agentes más entraron en la oficina y cerraron las esposas alrededor de las muñecas del fiscal. Adriana gritó, pero no era un grito de miedo, sino de furia desatada. Se volvió y le asestó a Alejandro un golpe en la cara con todas sus fuerzas. «Fracasado», chillaba, golpeándolo con los puños. «Lo echaste todo a perder. Lo arruinaste todo. Te odio». Los agentes la apartaron. Alejandro permanecía de pie, con la cabeza entre las manos, completamente hundido. También a él lo sujetaron por los brazos y lo llevaron hacia la salida. Estaba acabado, total y definitivamente. Pasaron varias semanas. El sonido del taladro era la mejor música que Natalia había escuchado en meses. El técnico estaba terminando de instalar la tercera y más segura cerradura en su puerta de entrada. Las antiguas cerraduras, forzadas por Alejandro, yacían sobre un periódico en el recibidor. Ella estaba junto a la ventana de su sala, mirando la ciudad. El piso era suyo, por completo. El proceso penal contra ella había sido archivado. Las declaraciones de Alejandro y Toreso, que en un desesperado intento por reducir sus condenas empezaron a hundirse mutuamente y de paso también a Carmelita, lo dejaron todo claro. Sonó el teléfono. Era Miguel, su jefe en la fábrica. «Natalia, buenas tardes. Llamo como prometí. La orden de su nombramiento está firmada. A partir del lunes será usted la jefa del departamento de planificación». «Gracias, Miguel. No le fallaré». «No lo dudo», respondió él. «En esencia, usted salvó la planta de un escándalo enorme y de grandes pérdidas. Es lo mínimo que podíamos hacer». Colgó. Jefa de departamento. Del mismo departamento que la estafa de Alejandro casi había destruido. Ahora ella lo reconstruiría. El técnico en el recibidor terminó el trabajo. «Listo, señora. Puede revisar. No hay nada más seguro». Natalia tomó el nuevo manojo de llaves. Pesadas, sólidas. Pasó los dedos por el metal frío. Todo había terminado. Había atravesado el infierno, pero salió de él siendo otra. Perdió a su marido, a su hermana, la fe en la gente. Pero se encontró a sí misma. Estaba en casa. Y ahora ella decidía quién podía cruzar su puerta. Así termina esta historia difícil y muy tensa, queridos oyentes. Una historia de traición y engaño, pero también de una fuerza interior extraordinaria. Hemos visto cómo Natalia pasó de ser una víctima rota y humillada a una persona que dicta sus propias reglas del juego. Pero queda la pregunta principal después del final: ¿hizo lo correcto? Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.